Gracias a Dios, qué maravilloso poder adorar al Señor. Dice la palabra que hemos de adorarlo en espíritu y hemos de adorarlo en verdad. La alabanza, obviamente, pues sí debemos de utilizar música. La Biblia nos dice en los Salmos, el rey David tenía más de 3,000 músicos, imagínense, de tiempo completo, adorando y exaltando al Señor. Y ahora vemos, ¿verdad?, que pues él era un adorador. El libro de los Salmos tiene más de 150 salmos que pues bueno, él nos muestra que para el Señor es importante la adoración. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en la predicación de la palabra. Bien, Padre eterno, te damos gracias por este tiempo de alabanza. Sabemos que tú vienes pronto, tú eres el Cordero digno. Tú diste tu vida, fuiste inmolado en la cruz del Calvario para poder, Señor, redimirnos de todo pueblo y de toda nación, Padre. El mundo entero te espera. Tú eres la esperanza de la humanidad, Señor. En estos tiempos difíciles, solo poner nuestros ojos en ti es lo único, Señor, que nos da consuelo y paz, Padre. Hoy pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo a la iglesia, que sigas fortaleciendo a tu pueblo, que sigas dándole sabiduría en estos tiempos, Padre. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes, que tú le hables a tu pueblo a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a ver hoy es la sabiduría de lo alto versus la sabiduría espiritual. En la conferencia pasada hablamos sobre la lengua, sobre cómo y cuando nos encontramos bajo presión o en dificultades, de nuestra boca pueden salir cosas malas y pueden salir también palabras que edifican, palabras que animan, que fortalecen, o palabras también que lastiman, palabras que destruyen. En los versículos del 13 al 18 del libro de Santiago, en el capítulo 3, Santiago nos habla. Santiago es Jacobo, en el original griego es Jacobo, Santiago. Jacobo era el hermano del Señor Jesucristo. Algunos dicen que Jesucristo no tuvo hermanos y hermanas. La Biblia dice que sí. Que María tuvo hijos y uno de ellos es Santiago, y esto nos da testimonio. Los hermanos de Cristo en determinado momento no creían en él, algunos de ellos, y la Biblia nos habla de ello, dudaban de él. Pero cuando vino el Espíritu Santo, Santiago era uno de ellos que estaba ahí en el aposento alto. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada, y lo vemos ahora escribiéndole a la iglesia que está en la dispersión, una iglesia que está sufriendo, una iglesia que está padeciendo dificultades. Y Santiago, como apóstol, no era apóstol, ¿verdad? No estaba considerado entre los apóstoles. Santiago, como pastor, él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Pues bueno, estaba preocupado por la condición en la que se encontraba la iglesia. Y de esta manera nosotros como pastores, al ver esta situación que estamos viviendo, pues el Espíritu Santo nos guía a darles palabras, ¿verdad?, que nos ayuden a poder cruzar esta dificultad. Lo que estamos cruzando como el mundo entero es una situación compleja y requerimos de la palabra de Dios para ello. Mire, lo que salga de nuestras bocas y cómo nos comportemos en medio de la crisis o de las dificultades va a depender del tipo de sabiduría que hay en nuestras vidas. Si hay algo que necesitamos en estos tiempos o en estos momentos difíciles que estamos cruzando, es la sabiduría de Dios. El problema es que podemos pensar que tenemos sabiduría
pero nuestra vida puede estar reflejando otra cosa. Es por ello que Santiago primeramente nos habla de la prueba de la sabiduría. En el versículo 13, acompáñeme a Santiago, abra su Biblia ahí en su casa, su dispositivo, su teléfono, si tiene la Biblia ahí, o su iPad o lo que sea. Santiago 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En este capítulo, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, Santiago se está refiriendo al modo en el que habla el creyente. Ahora se refiere al comportamiento del creyente. Las dos cosas siempre están en plena sintonía. El Señor enseñó lo que primeramente había practicado. Dice Hechos 1:1: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Ahí repita en su casa: hacer y enseñar. O sea, el Señor hacía y enseñaba. La verdadera sabiduría es aquella que mantiene un equilibrio perfecto entre lo que se habla y entre el modo en que nos comportamos. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta pregunta la hace Santiago. Él no desea tanto que respondamos a eso, sino más bien que reflexionemos en nuestras vidas, que hagamos un examen personal en nuestras vidas. Es tiempo de examinarnos, es tiempo de ver cómo nos estamos comportando, si realmente nuestro comportamiento refleja lo que hablamos, si realmente nuestro comportamiento pues está de acuerdo a nuestra fe. Todos desean parecer sabios, todos piensan que son sabios, pero la realidad es que pocos lo son. Santiago se dirige primeramente a los que querían ser maestros. Ya vimos eso anteriormente. Los maestros tienen una responsabilidad mayor porque predican la palabra, y si lo que predican no concuerda, ¿verdad?, con lo que están haciendo, entonces recibirán mayor crítica, recibirán mayor condenación, dice la palabra. Les hace ver Santiago que la sabiduría no se mide por lo que hablamos, sino por la forma de vida consecuente a lo que se enseña. Casi todo el mundo tiene en alto, ¿verdad?, y una opinión poco realista de su sabiduría, aunque no lo digan. Muchos creen que son muy sabios, pero no son realistas. Normalmente nuestra opinión es por lo general mejor que la de ningún otro, y más en esta época de relativismo. El relativismo lo vemos por todos lados. Todo mundo piensa que está bien. Si tú piensas que casarte con una mujer y dos mujeres está bien, pues si para ti eso está bien, no hay problema. Si para ti fumar marihuana está bien, tampoco hay problema. Cada quien tiene la verdad, y eso es relativismo. Cada quien está bien con tu verdad. Si eso es verdad para ti, pues está bien. No hay un fundamento, no hay principios que regulen al mundo. La palabra de Dios nos da esos principios. Por eso el cristiano es tan atacado. Por eso piensa, ¿verdad?, que juzgamos o señalamos. Nosotros no juzgamos. Es Dios el que establece lo que está bien y lo que está mal en el mundo. El hombre no puede hacerlo, no tiene esa facultad. Puedes discernir lo que está bien y está mal, pero eso es en base a los principios que hay en tu vida. Vemos que el término sabio y entendido, o sea, parecen sinónimos, pero hay diferencia entre ellos. La palabra sabio es la palabra sofos, de ahí viene el nombre Sofía, ¿verdad? Y es una persona que habla con sabiduría, que es una sabiduría divina. Es una persona hábil, instruida, que tiene discernimiento. Sabio para los griegos era una palabra que significaba erudición, una persona que podía filosofar, ¿verdad?, que podía especular, que tenía un sinnúmero de teorías, etcétera. Pero para los judíos
tenía un significado más profundo. El sabio era una persona que aplicaba el conocimiento en su vida personal, que podía aplicar el conocimiento. Es aquel que podía aplicar su conocimiento a los asuntos de la vida diaria, de la vida práctica. La pregunta que hace Santiago es: ¿quién tiene la habilidad, la verdadera habilidad en el arte de vivir? ¿Quién tiene esa habilidad? Mire, acompáñeme a Mateo 7:24. Mateo 7:24. Dice la palabra, está hablando Jesucristo aquí. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, oír, recibir la enseñanza y hacerla, ponerla en práctica, le compararé a un hombre prudente. Esta palabra prudente es sabio, que edificó su casa sobre la roca. De acuerdo a la palabra de Dios, es el hombre sabio es el que oye la palabra de Dios y la hace, la pone en práctica, así de sencillo. Si tú conoces algo de la palabra y lo pones en práctica, eres sabio. Si no, dice la palabra, eres necio. Así de sencillo. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo. El sabio es una persona que en primer lugar sabe escuchar. Mire, mucha gente cuando está escuchando contiende en su corazón y está diciendo: no, eso no me cuadra, o eso no me parece, o wiri wiri, o lo que sea. Pero no está escuchando, no está dejando que la palabra de Dios se siembre en su corazón. Tiene un corazón que necesita, ¿verdad?, preparar para recibir la palabra. Vemos que esta es la manera, al escuchar la palabra con atención, es la manera en que incrementa la sabiduría. ¿Cuánta gente piensa que ya lo sabe todo? No escucha la enseñanza, no escucha el consejo. Dice la palabra que este es un necio. Si tú piensas que lo sabes todo, pues no hay nada que enseñarte. Proverbios 15:31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Vemos que la adquisición de la sabiduría requiere de nosotros un espíritu dócil, apacible, no contencioso, ¿verdad? Así no puede recibir la palabra de Dios. Vemos que Santiago 3:13, regresemos al versículo que estamos viendo. En la segunda parte dice: muestre, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta palabra muestre es la palabra deiknimi, que quiere decir traer a la luz, mostrar, presentar o indicar a la vista de otros la conducta, nuestras obras. Vemos que si tú eres sabio, dice la palabra, vas a mostrar por tu conducta tus obras en sabia mansedumbre. Tiene que haber una evidencia de que hay sabiduría en ti. Santiago nos enseña que la fe debe mostrarse. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, pues tiene fe muerta, dice. Muestre su fe con sus obras. Así ahora la sabiduría también tiene que hacerse evidente. La forma de mostrarlo es a través de una buena manera de vivir, no de manera esporádica, ¿verdad? Hacer cosas buenas de manera esporádica, no se trata de eso, sino de una forma cotidiana en la que nos desenvolvemos en la familia, en la sociedad, en la iglesia, etcétera. No es sabio aquel que conoce mucho, sino quien vive conforme a la voluntad de Dios. No es sabio, ¿verdad?, el que es una enciclopedia andando. No es sabio el que tiene mucho conocimiento, pero no vive conforme a la voluntad de Dios. Si decimos que somos sabios, debemos de aportar pruebas que confirmen lo que decimos.
todo está vinculado con la fe. Si tú tienes fe y no tienes obras, pues es muerta. Si dices que eres sabio y no lo estás demostrando con tu manera de vivir, pues también es una sabiduría falsa lo que hay en tu vida. La fe es el tema principal de la carta de Santiago. Si estamos cruzando por pruebas, un momento de prueba, Santiago le está hablando a una iglesia que está cruzando a través de dificultades económicas. Su vida estaba corriendo riesgo porque los estaban persiguiendo, y es una circunstancia tal vez similar a lo que estamos viviendo. Muchos lo habían perdido todo, habían perdido sus trabajos, habían perdido sus negocios, habían perdido pues hasta la vida algunos. Santiago tiene que hablarles de la fe. La fe tiene que manifestarse en estas circunstancias. Si en tu casa hay contiendas, si en tu casa hay pleitos, si en tu casa están habiendo divisiones, o estás al borde del divorcio por una situación externa, pues lo que está manifestándose es que hay falta de sabiduría, dice la palabra. La fe se evidencia no solo con palabras, sino con las obras del creyente. Estas obras deben de llevarse a cabo, dice la palabra, en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Los creyentes debemos mostrar sabiduría e inteligencia con una actitud de mansedumbre. Las personas que son sabias en su propia opinión, que dicen y creen que son sabias y que tienen una opinión alta de sí mismos, se basan en el orgullo. Son orgullosas, son altivas. Como veremos más adelante, la altivez produce conflicto, genera pleito. La contienda, ¿verdad?, acompaña a la arrogancia. Si tú eres arrogante, si tú eres altivo, va a haber siempre pleito en tu casa, va a haber pleito en tu familia. La palabra mansedumbre es la palabra griega proates. Esta palabra lleva la idea de ternura, de amabilidad. Ternura, amabilidad, mansedumbre. Algunos dicen, no, confunden mensedumbre con mansedumbre, o ser menso con manso, y eso no tiene nada que ver. Una persona mansa, ¿verdad?, es una persona que está dando un fruto espiritual y que se está conformando al carácter de Jesucristo. El término griego no habla de debilidad para mansedumbre, sino más bien de poder bajo control. Poder bajo control. Esta palabra nos habla como de un caballo salvaje que ha sido domado, que es provechoso para su dueño. Imagínese un caballo salvaje que usted mete a un arado, y pues no lo puede controlar. Le da una orden y el caballo sale disparado para otro lado, y ahí se lleva la yunta y provoca accidentes. No puedes utilizar a un caballo salvaje hasta que es domado. Muchos de nosotros hemos sido domados por el Señor y éramos como caballos salvajes, y no teníamos freno, no tenía freno nuestra boca, no tenía freno nuestro comportamiento, hasta que el Señor tuvo que tratar con nosotros. Para nosotros como creyentes, la mansedumbre es estar voluntariamente bajo el control soberano de Dios. Dios está al control de esta situación. Si tú perdiste el trabajo, si perdiste tu ingreso, Dios está al control de la situación que estás viviendo. Si tú sabes eso, tú te sometes a la voluntad de Dios. Claro que buscas diligentemente suplir para tu familia, pero confiando en que Dios está al control. A Dios no se le escapa toda esta circunstancia que el mundo está viviendo. Dios sabía que esto tenía que venir, y cuando tú te sometes al control soberano de Dios, tú te comienzas a ser una persona amante. Señor, tú diste, que dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Yo no me estoy peleando con Dios, yo no estoy generando contienda en mi casa.
La mujer, ¿verdad?, que no se puede someter a lo que está sucediendo y no le está creyendo a Dios, a su control soberano. Y si le empiezas a reclamar a tu esposo y pues decirle, ¿para qué me casé contigo, verdad? Mi mamá me dijo que no lo hiciera, y cuando todo va bien, pues lindas palabras, pero cuando las cosas se ponen mal, ¿qué sucede? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué tipo de comportamiento estás teniendo? ¿Hay sabiduría de lo alto en tu vida? Fíjate, Números 12:3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era muy manso, pero también actuó de manera tajante y con firmeza cuando fue necesario. No se confunda, yo conozco líderes que son mansos. Un líder tiene que ser manso. Un líder no puede ser una persona agresiva, un líder espiritual, un pastor, pero cuando es necesario tenemos que actuar con firmeza, con autoridad. La mansedumbre es un carácter que honra al Señor, es un fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:23 que nos habla del fruto del Espíritu. Dice que en el versículo 23 que el fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú eres manso, dice la palabra, un caballito manso es un caballo que tú puedes guiar con facilidad, que tú puedes guiarlo por el camino correcto, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos que ser así, dejarnos guiar por el Señor hacia su voluntad, al camino correcto, y no ser como esos caballos salvajes que hay que domarlos. Y a muchos hay que darles hasta las varitas. Dios, ¿verdad?, en determinado momento tiene que a veces hasta someternos a disciplina cuando ve que nuestro carácter es rebelde y que no entendemos, porque si seguimos así nos podemos desbocar e irnos al precipicio, ¿verdad? Y no es la voluntad de Dios. La mansedumbre no es amarga, no es maliciosa, no busca lo suyo, no es arrogante, no es vengativa. La mansedumbre debe de caracterizar a todos en el reino de Dios, a todos los hijos de Dios. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué maravilloso, ¿verdad? Bienaventurados. Hay una bienaventuranza. Esa palabra bienaventurada es la palabra makairos en griego, que quiere decir sumamente feliz. Sumamente feliz. Si algo te tiene que caracterizar ahorita, si tú tienes sabiduría de lo alto, esta sabiduría se manifiesta en sabia mansedumbre. Tiene que haber mansedumbre en tu casa, tiene que haber paz en tu casa, no tiene que haber pleitos, contiendas, iras. Jesús mismo era manso. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. No se trata de fingir la mansedumbre, es un fruto espiritual, es mantener el control de tu vida, es responder con amabilidad, es responder con dulzura, no con gritos, no con pleitos, no con contiendas. Para el mundo la mansedumbre es sinónimo de debilidad, falta de virilidad. Y esto es porque han tomado el concepto de virilidad de Satanás y no de Dios. Dios envió a Jesucristo. Él personifica, ¿verdad?, al hombre de verdad. Primera de Pedro 2:23 dice, ahí anótelo en un cuaderno, Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, fíjese, a Jesucristo lo maldecían, ¿y qué hacía él? No respondía con maldición. ¿Cómo respondes cuando te atacan? ¿Cómo respondes cuando hay un conflicto en tu casa? Si tú eres humilde, si tú eres manso, no vas a responder con maldiciones, no vas a responder de manera agresiva. Cuando padecía, no amenazaba.
Vas a ver y tú no sabes con quién te has metido y no me conoces, y ahí se arma el conflicto. Eso es orgullo, no es mansedumbre, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aun cuando a Jesucristo lo clavaron y cometieron tantas injusticias hacia su vida, dice Lucas 23:34 que Él los perdonó. Dijo: Padre, perdónalos. ¿Estás perdonando a los que te están ofendiendo? ¿O estás buscando venganza? ¿Estás buscando vengarte de tu esposo? ¿O estás buscando vengarte de tu esposa o de tus hijos? En vez de perdonarlos, en vez de a veces recibir la ofensa. Eso es mansedumbre, es mantener el poder bajo control. Algunos parecen gorilas, ¿verdad? Y aventando platos, rompiendo tanto para demostrar su poderío, para demostrar: aquí mis chicharrones truenan y yo soy el rey y aquí todos se cuadran. Eso no es mansedumbre, dice la palabra. Esa sabiduría no viene de lo alto. Claro que hay que mantener la autoridad, pero tú puedes hablar con dulzura, puedes hablar de manera dócil si hay alguna agresión hacia tu vida. Es por eso que cuando reaccionamos con mansedumbre en medio de los conflictos, en medio de las controversias, es una evidencia segura de que la sabiduría de Cristo, de que la sabiduría de Dios está en el creyente. Mire, podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, del Génesis al Apocalipsis, pero si no hay una evidencia, si no mostramos una conducta diferente, algo que les comento a los alumnos de la licenciatura en teología que tenemos el Instituto Bíblico, es que se pueden llenar de conocimiento y pueden salir como teólogos, pero con la cabeza hinchada. Pero si esa teología no hace tu corazón más grande, entonces algo está fallando. Ese conocimiento se tiene que traducir en un fruto del Espíritu, tiene que traducirse en piedad, tiene que traducirse en un carácter manso. Jesucristo era manso. Tenemos que demostrarlo con nuestra conducta. Como ocurre con la fe, necesitamos mostrarla. La sabiduría y la inteligencia que no se demuestra en una vida recta, en una vida piadosa, no tiene valor espiritual. Esa sabiduría e inteligencia tiene que mostrarse por las buenas obras. Todas nuestras actividades, todos nuestros esfuerzos tienen que reflejar esta sabiduría. Si mi conducta es violenta, si tú eres contencioso, si no puedes controlar la lengua, si en tu vida hay inmoralidad, entonces te estás engañando y pensando que eres sabio. Y esto nos habla la Escritura de que es una falsa sabiduría, una falsa sabiduría. Santiago capítulo 3 verso 12 nos habla de eso. Dice: pero si tenéis celos amargos, Santiago 13:14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta palabra celos, ¿verdad? Celos amargos nos habla de un ardor, de una envidia, de un celo, ¿verdad? Como del celo de un esposo por una esposa, pero mal encausado, un deseo codicioso y orgulloso por algo que pertenece a otro, o una habilidad que pertenece a otro. Es un deseo. Y esta palabra amargo también se traduce en hebreo como veneno, pero también en el griego nos habla de algo filoso, algo que perfora, algo punzante. Es un proceder o exhibir una conducta hostil o agresiva hacia alguien. Los celos amargos es una actitud de envidia y de resentimiento hacia los demás. Qué terrible cuando una persona comienza a amargarse, que no puede perdonar en su corazón y que solamente está guardando resentimiento. Esto provoca, ¿verdad?, que contamines toda tu casa, que de tu boca, salgan venenos, serpientes y escorpiones. Nada lindo, ¿verdad? La situación que la iglesia estaba viviendo en el primer siglo, debido a la persecución y a la pérdida de los empleos y de los trabajos, provocaba que entre los hermanos hubiera celos amargos.
¿Por qué, verdad? Algunos habían perdido todo, se encontraban en una situación difícil, pero si algún hermano, verdad, pues estaba bien, tenía una buena condición económica, esto generaba celos de los hermanos, celos amargos. Comenzaron a decir: ve nada más el hermano, ¿verdad? Tiene todo lo que necesita y yo aquí padeciendo con esta pandemia, ya perdí el trabajo, ya perdí ingresos y él parece que está de vacaciones, ¿verdad? Estos son celos amargos. Y esto es porque has perdido de vista lo que Dios quiere hacer en tu vida en medio de las pruebas. Tenemos que recordar que si Dios está permitiendo pruebas en nuestras vidas, es por un motivo. Tenemos que Dios está trabajando en nuestro carácter, y si no perdemos de vista que Dios quiere pulirnos, quiere perfeccionar tu carácter. Mire, Dios no nos trajo a este mundo a que vivamos de la mejor manera. Para eso existe el cielo, para que allá hay paz y ahí todo es perfecto. Pero aquí en esta tierra hay dificultades, hay problemas, diversos problemas, dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Eso se traduce en un carácter perfeccionado. Si perdemos de vista que Dios está al control de todo, que Dios está trabajando en nuestras vidas, esto nos lleva a la amargura. Tú te puedes amargar. Un ejemplo es Job. ¿Qué le pasó a Job, verdad? Job, de la noche a la mañana, se encontró en la calle. Perdió a su familia en un solo día, a sus hijos, todos murieron en un día. Después perdió sus riquezas, todos sus bienes, todos sus ganados, todos sus tesoros. Job los perdió, y también perdió la salud en un solo día. Y si nosotros podemos amargarnos en una situación así contra Dios: ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me está sucediendo todo esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me dio COVID? ¿Por qué mi pariente murió? Hoy en la mañana lamentablemente, el pariente de una hermana de la iglesia acaba de fallecer de este virus. Y muchos están muriendo, muchos están padeciendo en el mundo por esto. Nos podemos amargar fácilmente si no entendemos los propósitos, si no comprendemos la sabiduría de Dios. Dios está acelerando el proceso de madurez en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya viene el tiempo en el que el Señor va a regresar. Y obviamente, si tú quieres que el platillo que estás cocinando pues se cosa más rápido, pues tienes que subirle algunos grados. Si Dios va a madurar nuestro carácter, tiene que subir el fuego de la prueba. Esto va a hacer que Dios te pula, Dios te va a llevar a la imagen de Jesucristo. Mira, hermanos, si Dios a su Hijo no le evitó las pruebas, no le evitó el dolor, ¿tú crees que a ti lo va a evitar? Jesucristo fue perfeccionado a través de las pruebas. Jesucristo fue perfeccionado en su carácter a través del dolor. No te amargues, no tengas celos. Dios dio, Dios quitó, pues el hermano le está yendo bien, gloria a Dios. Dios sabe por qué. Es en el corazón de donde surge todo esto. Dice Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón, esta palabra es la palabra cardia, que no quiere decir corazón, el músculo, ¿verdad? Habla de los pensamientos, de las emociones. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia. Porque él tiene más y yo no tengo, y ve nada más. Esto no tiene que suceder así. Es de tu corazón que está surgiendo eso. Dentro del corazón sale, y esto contamina al hombre, dice la palabra. ¿Qué está saliendo de tu corazón en estos tiempos? Recuerda que la presión es lo que hace que salga lo que hay dentro de nosotros. Es cuando nos sentimos en estrecho,
¿Qué está saliendo? ¿Sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? Dice Santiago 13:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, contención en vuestro corazón. Esta palabra contención es ambición egoísta, no es pelea, ¿verdad? Eso es lo que genera la ambición egoísta. Iritseia es la palabra griega, iritseia. Hay que irnos al original para entender la palabra de Dios, al griego, ¿verdad? Al hebreo. Hay que estudiar, hay que profundizar, hermanos. Si usted todavía se mantiene por encimita en el conocimiento de Dios, esta tormenta te va a sacudir y te puede dejar pues en la ruina, dice la palabra, en la ruina moral, en la ruina espiritual, y en todos los sentidos. Tenemos que agarrarnos del Señor con todas nuestras fuerzas. Entre más duro sea el huracán, si tú tienes un fundamento del conocimiento de Dios sólido, si has trabajado echando fundamentos, un edificio cuando se construye, pues lo más tardado es establecer el fundamento. El fundamento puede tomar años en la vida del cristiano establecerlo, y aun si tú estás comenzando, adelante, nunca es tarde, no importa la edad que tengas, comienza a agarrarte del Señor, ¿verdad? Esta palabra contiendas es ambición egoísta, es un fuerte impulso para el éxito personal, sin inhibiciones morales. Esto es algo que vemos constantemente en el mundo. Gente que pasa por encima de otros con tal de lograr su éxito personal. No importa el daño que produzca. Esto produce antagonismo, esto produce divisiones. Esa sabiduría no proviene de Dios. El problema es cuando esta sabiduría está en el hogar, cuando cada uno busca lo suyo propio, su propio bienestar. En la iglesia, cuando el hermano o la hermana buscan su propio éxito personal y lograr tener un ministerio. Es más, si hasta le doy pinochetazo al pastor, pues tuve éxito, ¿verdad? Cuánta gente tirando, murmurando, difamando. Así actúa el mundo. Busca tirar al que está en una posición para después tener esa posición él. Eso no debe ser entre nosotros. Esa sabiduría es del mundo, es terrenal, y ahorita lo vamos a ver. Cuando en una casa o en una iglesia hay contiendas, es debido a la ambición egoísta de algunos miembros. No están buscando la voluntad de Dios, están buscando su propio reino, están buscando su voluntad, no la de Dios. Fíjese lo que dijo Jesucristo en Juan 5:30. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. El Hijo de Dios, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Cuán autosuficiente. El mundo celebra la autosuficiencia, Dios no. Juan 15 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Si no estás pegado a mí, no puedes dar fruto espiritual, no puedes tener sabiduría espiritual. El mundo celebra la independencia, Dios no. Dios nos creó para vivir junto a Él, pegados a Él, en comunión constante con Él. ¿Quién no quiere tener a sus hijos cerca? ¿Quién no quiere tenerlos lo más cerca posible? Vivimos en una generación de abandono, los padres abandonando a los hijos y los hijos recibiendo todo lo que pueden del mundo, ¿verdad? Porque los padres no reciben ni amor, ni cariño, ni comprensión muchas veces. Dice: según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del que me envió. ¿Qué estás buscando? Hacer tu voluntad, establecer tu reino, tu éxito personal. A todos nos gusta que nos aplaudan, pero ¿sabes qué? Esto no viene de Dios. Cuando buscamos la propia gloria, vas a generar un conflicto en donde quiera que estés, ya sea en tu familia, ya sea en tu iglesia, ya sea en tu trabajo, ya hasta en la nación.
hágase tu voluntad, como en el reino, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Estás buscando la voluntad de Dios? Aquellos cuya vida se basa en la sabiduría humana son motivados por motivos egoístas constantemente, viviendo en un mundo en los que sus propias ideas, sus deseos y sus normas son la medida para todo. Cualquier cosa o persona que sirve a esos fines, venga para acá, eres mi cuate. ¿Sirves para mis intereses? Adelante, te unes a mí. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Si amenaza esos fines, te consideran una mala persona o enemiga. Esta es la sabiduría del mundo. Esta es la contienda. Es una persona que divide. Mire, usted puede darse cuenta en una casa, en una iglesia, cuando en una iglesia hay contiendas, es porque hay sabiduría del mundo, porque no está manifestándose la sabiduría de Dios. Los hijos de Dios tienen que manifestar mansedumbre. Cualquiera que comienza a cometer una división dentro de una iglesia, inmediatamente se tiene que señalar, decir, a ver, ven para acá. Después de 1 o 2 reprensiones, dice la palabra, échalo fuera, porque el tal se ha pervertido. No podemos permitir actitudes rebeldes, ¿verdad? Actitudes de caballos salvajes que tienen que ser disciplinados, y a veces tienen que salir hasta de la iglesia un tiempo hasta que reciben la corrección, y claro, como hijos de Dios tienen que ser injertados otra vez. Pero tenemos que cuidar nuestras familias, cuidar a la iglesia. Bien, hermanos, vamos a concluir aquí este mensaje. Hay mucha información sobre esto. Voy a hacer una serie. La próxima semana continuamos con este tema, la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Es importante que estemos buscando la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Viene de Él, dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Si algo le puedes pedir a Dios y no te lo va a negar, es sabiduría. A lo mejor le estás pidiendo algo que, pues, para gastar en tus deleites. Señor, dame una casa nueva, ¿verdad? O está bien, Dios te lo puede conceder. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Pero si te estás enfocando en eso, pide sabiduría. Salomón pidió sabiduría y le fue dada. Y no nada más le dio sabiduría a Dios, sino le dio riquezas, le dio honra, y el nombre de Salomón se sigue mencionando hasta nuestros tiempos. Sabiduría, hijo, dice el libro de Proverbios, ante todo adquiere sabiduría. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, que el Señor nos guíe. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Hoy en estos tiempos, Señor, difíciles, sabemos que si algo requerimos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es sabiduría. Necesitamos saber qué hacer, pero la sabiduría que viene de ti, Señor, no la sabiduría que viene del mundo, sino que tú nos puedas guiar. Danos sabiduría, danos entendimiento, para que, dice tu palabra, que esta sabiduría está llena de buenos frutos, Es una sabiduría que trae paz a nuestros hogares. Es una sabiduría que necesitamos también para realizar tu obra. Para todo lo que requerimos, Señor, necesitamos la sabiduría de Dios. En estos tiempos, Señor, yo te pido por la iglesia, para que tú le des sabiduría e inteligencia espiritual, para que los llenes del conocimiento de tu voluntad, Señor. Padre, que puedan ellos andar como es digno de ti, Padre, glorificando tu nombre y llevando fruto en toda buena obra. Si ellos tienen sabiduría, Señor, Padre, ellos van a poder manifestarla. Yo te pido que obres, que en estos tiempos podamos seguir brillando. La sabiduría del mundo es una sabiduría temporal, que se queda aquí. Es como algo que está en una cajita y no viene de una buena fuente, Padre. Yo te ruego que tú, Señor, suplas este don maravilloso que tú nos has dado, en el nombre de Jesucristo.
Amén y amén. Y si tú, hermano, quieres recibir al Señor, no conoces al Señor Jesucristo y quieres abrir tu corazón a Él, yo te invito a que repitas esta oración. Ya no dejes pasar más tiempo. Mire, la vida es temporal y ahorita más que nunca lo estamos viendo. Cuán breve es nuestra vida. Tal vez mañana ya no estamos aquí. Es como el pasto. Pero la vida, la palabra de Dios nos promete vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna es el don más precioso y es el regalo que Cristo viene a darle a la humanidad. Así es que yo te invito a que hoy repitas esta oración conmigo y le abras tu corazón al Señor, a la salvación de Cristo. Dile ahí en tu lugar, en tu casa, inclina tu rostro y dile así al Señor: Padre eterno, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, todas mis ofensas. Yo creo que tú pagaste todos mis pecados en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre y he sido perdonado. Y ahora tú has quitado el pecado de mi vida. Y ahora soy libre de toda condenación, dice la palabra. Gracias por este don, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por la vida eterna. Gracias porque cuando deje este cuerpo, Señor, tú me darás un cuerpo eterno para heredar el reino de los cielos. Gracias te doy, Señor, por la salvación en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, pues mire, vamos a orar también por las ofrendas. Dice 2 de Corintios 9, versículos 6 al 8: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Uno cosecha, hermanos, lo que siembra. Si tú siembras en el reino 3 granitos de lotes, ¿verdad? Pues vas a recoger muy poco. Si tú siembras 3 frijolitos, pues vas a recoger muy poco. Pero si tú siembras abundantemente, dice la palabra, abundantemente, generosamente segarás. Cuando tú siembras generosamente en el reino de Dios, cada vez que ofrendas, cada vez que das, eso es una semilla. Es una semilla que tú estás sembrando. En el mejor lugar que puedes sembrar es en el reino de Dios, porque la palabra de Dios te promete que segarás también abundantemente. Dice el versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No des con tristeza. Ya van a pedir otra vez dinero, ¿verdad? No des así. Si lo haces así, mejor no se lo des, porque se lo estás dando a Dios. Dice: cada uno dé conforme propuso en su corazón. Pablo está hablando del corazón, de las emociones. Si tú lo das con amor para el Señor. No se lo das al hombre, se lo estás dando a Dios, porque es a través de estas ofrendas que la obra de Dios puede continuar, que podemos seguir transmitiendo, que podemos seguir pagando rentas, que podemos seguir pagando salarios para que el evangelio del reino de Dios sea predicado. Ahorita estamos llegando a mucha gente. El servicio antepasado llegamos casi a 50,000 personas. Nos sorprende lo que Dios está haciendo, pero necesitamos pagar luz, necesitamos pagar muchas cosas en este lugar. Dice: no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama a los que le dan con alegría. Dáselo al Señor con alegría. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, te doy gracias por la disposición de tu pueblo. Padre eterno, porque sabemos que en ellos está dar con un corazón alegre, con un corazón, Señor, lleno de amor hacia ti. Es a ti, Señor, al que te lo dan. Que estas ofrendas suban como una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia, Señor. Suple conforme a su necesidad, porque tu palabra dice que poderoso eres tú, Señor, para hacer que abunde en ellos toda gracia, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Y qué mejor obra, Señor,
que la que tenemos delante de nosotros, que es predicar el Evangelio en todas las naciones. Gracias te damos, Padre Santo, por todo. Te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo. Súplele a tu iglesia conforme a tus riquezas en gloria. Suple a los que aún no tienen semilla para dar, Señor. Dale, Señor, para que ellos puedan dar también. Abre los cielos, Señor, y derrama bendiciones, Padre, hasta que sobreabunden, porque tenemos un Dios que está por sobre todo, un Dios que está por sobre todo lo natural, Señor. Tú provees milagrosamente en el desierto. Tú enviaste, Señor, el maná día a día, Señor. Gracias te damos porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les recuerdo que los números de cuenta se encuentran en el Facebook. Usted puede entrar, usted puede hacer una transferencia electrónica o puede ir a un Oxxo y hacer su ofrenda ahí. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde, que el Señor les siga fortaleciendo con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Amén.